Mm. Bueno, muy buenas tardes. Continuamos aprendiendo porque la psicología nos permite eso, aprender, superar la ignorancia. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de las pruebas de aptitudes. ¿Qué son las pruebas de aptitudes? ¿Qué es lo que miden? ¿Qué es una aptitud? ¿Qué es una habilidad? ¿Para qué nos sirven? Etcétera. Bueno. Las pruebas usadas para medir aptitudes y habilidades, pues, incluyen pruebas de inteligencia, que son las que evalúan, pues, nuestra capacidad cognitiva, las pruebas de aptitud, que se utilizan para encontrar a los candidatos adecuados a, evaluando diversas competencias, incluyen pruebas psicométricas que pues son un conjunto de pruebas diseñadas para evaluar habilidades específicas de cada persona. También incluyen, perdón, es que anda la garganta un poco fallando. Existen diferentes tipos de pruebas que se aplican pues en diversas áreas específicas. En las aptitudes pues son las áreas específicas en las que una persona pues se desempeña, una persona a su vez puede tener diferentes tipos de aptitudes y ser bueno, tener habilidad en algunas cosas que otras personas no. Las pruebas psicológicas también se utilizan para medir habilidades y aptitudes porque evalúan estas en el contexto laboral, en el día a día y en su desempeño y reacciones bajo presión y ante otras situaciones. Estas pruebas son más comunes en el ámbito laboral y educativo porque evalúan habilidades y competencias. Bueno, pero ya estamos hablando que miden y que etcétera. ¿Qué cosa es una aptitud? Bueno, esta se refiere, o sea, la aptitud no es lo mismo que actitud. Aquí nos están diciendo, bueno, una cosa es ser apto para cosas y otra cosa es tener la actitud de realizar cosas. Suena casi igual, pero una es con P y otra es con C. Por ejemplo, la aptitud se refiere a esas capacidades innatas que permiten a una persona realizar actividades de manera adecuada, mientras que una habilidad es el resultado del aprendizaje y la práctica de esas capacidades o de ese tema. Las aptitudes son innatas y se manifiestan desde una edad muy temprana. Las habilidades se desarrollan a través de la experiencia y la formación. Vamos a decirlo así, que la aptitud personal tiene que ver con ese sentido de liderazgo, la competitividad, la resistencia física, la adaptación a los cambios, la coordinación en los movimientos, entre otras. Bueno, para comprender la diferencia entre aptitud y habilidad, pues es clave entender y comprender el crecimiento personal y el crecimiento profesional de las personas. En resumen, las aptitudes son el potencial natural con el que naces y las habilidades, pues son las aplicaciones de ese potencial, pero a través del aprendizaje. Por ejemplo, hay personas que tienen muy bonita voz, nacen con la aptitud de una hermosa voz, pero la van perfeccionando a través de las habilidades, estudiando, capacitándose, aprendiendo. La medición de las aptitudes y habilidades, les decía, pues mide esa capacidad que tiene un individuo de desempeñarse de manera adecuada en una actividad y en un contexto determinado. Es decir, para cumplir con un conjunto de metas específicas y preestablecidas es necesario medir las aptitudes y las habilidades de la persona, sobre todo cuando lo vamos a contratar para formar parte de nuestra plantilla laboral. Una prueba de aptitud es un tipo de examen o evaluación que se le hace a alguien para determinar
si reúnen las condiciones necesarias para emprender una actividad, vamos a decirlo así, como un estudio, pero también una aptitud académica, pues tiene que ver con el conocimiento que tenemos. Por eso se conjugan aptitud y habilidad. En cuestión de un deporte, pues eso nos estamos refiriendo a una aptitud física y en cuestión a un trabajo, pues hay aptitud profesional. Por ejemplo, hay muchos deportistas que sí son de la misma especie que nosotros, sí son seres humanos, sí tienen dos piernas, dos brazos y algunos que sin piernas y sin brazos también son muy buenos deportistas, pero hay unos que son más hábiles que otros. Esto tiene que ver con la palabra aptitud, porque es más o menos un sinónimo de capacidad, de que es idóneo para, de que es suficiente para desarrollar una competencia, dependiendo del ámbito específico en el que se utilice. Pueden haber muchas formas distintas de aptitud. Por ejemplo, puede hablarse de aptitudes sociales para referirse a que también lidia una persona con la gente en distintas situaciones, o de aptitud física al referirse a qué tanto esfuerzo físico puede realizar de manera sostenida, como correr, trotar, soportar. Ahí hay un grupo de personas en África que tienen unas piernas muy largas y que son buenos saltadores, buenos corredores. Bueno, nacen con esa aptitud y se ha visto que en esa comunidad, bueno, aprenden a controlar y a usar a su favor esa habilidad, pero sí nacen con las piernas más largas, son muy altos y la mayoría tiene esa aptitud de correr. Aquí en México tenemos un grupo de personas con mucha aptitud y a la vez desarrollan la habilidad de correr, que son nuestros amados rarámuris, una comunidad muy organizada, muy resistente, con muchas aptitudes. Híjole, yo estoy maravillada con ellos porque cuando me tocó ir allá a aplicar pruebas y hacer mediciones, no, hombre, son seres humanos excelentes, ya nacen con aptitudes. Sobre todo yo me estaba muriendo de frío y ellos, pues con sus guaraches, con su calzado típico, no sé exactamente cómo se llame, son como un tipo de guaraches, no, o sea, no están cubiertos y caminar entre la nieve en el frío. ¿Y qué digo caminar? Correr entre los relieves, la resistencia. Y bueno, orgullosamente en México tenemos personas que han ganado diversas carreras y no es de género. Creo que los rarámuris, por referirnos a la comunidad, nacen con la aptitud de correr. Por eso son los corredores estrella de México, diría yo, porque hombres, mujeres, niños muy pequeñitos, me tocó cuando aplicaba yo pruebas, cuando me tocó hacer observación, verlos en su ambiente, cómo corren en los relieves, cómo ponen los pies y no importa el frío, no importa la nieve, en algunos casos pasaban corriendo por arriba de la nieve y yo muy impresionada. Un beso a nuestros amigos Rarámuri si nos alcanzan a ver en el video, orgullosamente mexicanos. Y bueno, cuando hablamos desde la psicología, una aptitud, pues se puede definir como mental y cognitiva cuando esta aptitud es abstracta, es científica o da mayores habilidades para tener la capacidad de entender teorías y principios que describen la naturaleza de algo y manejar ideas o sistemas complejos. Entonces, tenemos un ejemplo de un chico que se durmió, dicen, en su clase y el maestro estuvo explicando que había un problema matemático que nadie había resuelto. El chico se duerme y despierta con el timbre. Sus compañeros salen del salón y él copia el problema pensando que era una tarea. Pasa toda la noche
resolviendo esta tarea y para sorpresa al día siguiente le llevó al maestro el problema resuelto. Eso es una aptitud innata porque es una persona que cognitivamente tiene la capacidad de resolver algo que imagínense ni los científicos habían resuelto, ¿no? Entonces, hay aptitudes como la aptitud espacial, la capacidad de visualizar y proyectar los espacios, los cuerpos, como por ejemplo la geometría, la arquitectura. Un arquitecto ve un terreno que tú lo ves tierra limpia y ellos ahí ven que van a hacer una casa y dónde van a ver los espacios y dónde van a acomodar. La gente que es decoradora, la gente que pinta, tienen estas aptitudes espaciales muy desarrolladas. La aptitud numérica, pues en psicología tiene que ver con la capacidad para llevar adelante con éxito operaciones de todo tipo con números y sistemas formales como la matemática, la contabilidad, la lógica. Hay personas que suman rápidamente, o sea, hacen los procesos mentales de la suma, de la resta, multiplicación, división. Esas personas de manera innata traen ya esa predisposición genética para hacerlo. La aptitud verbal, esa también es algo innato. A mí me platica mi madre, quien manda un beso y un abrazo, que dice que es mi fan número uno, pero es la reina de mi vida también. Son los dos puestos de mi reina. Bueno, dice mi madre que a mí, a diferencia de sus otros hijos, yo hablaba y bueno, más bien hablé rápido, pero balbuceaba desde muy jovencita, desde muy bebecita. Balbuceaba yo y ella me veía que estaba yo demasiado pequeña para estar balbuceando ya, porque ella ya había tenido cuatro hijos antes, tres con vida y uno que trascendió con Cristo. Entonces ya ella había pasado esas etapas con sus otros hijos y a mí me veía que yo balbuceaba y hacía gestos y le quería yo expresar y estaba yo muy pequeñita. A ella le llamó mucho la atención y pues le comentó eso a mi papá, como que la niña va a hablar muy pronto, va a hablar muy rápido y bueno, efectivamente una de mis habilidades innatas pues es la aptitud verbal, como pueden darse cuenta. Esto es la capacidad de manejar el lenguaje para expresar conceptos complejos de manera útil, de manera elegante, de manera estética, de manera estructurada. Y es el uso del lenguaje no nada más a través de palabras, no nada más a través de la fonación, sino también a través de la escritura. Y entonces ya van a comprender por qué razón también, pues me gusta mucho escribir, ya nací con esa aptitud. Y bueno, hay aptitudes mecánicas, que es la capacidad para comprender y visualizar los movimientos, los desplazamientos de los cuerpos, como en el caso de la ingeniería, que hacen grandes cálculos. Bueno, los ingenieros tienen aptitudes mecánicas muy desarrolladas. La aptitud artística, hablando de ser artista, de artista plástico, de artista, personas que componen, que dibujan, pues es la capacidad de manejar las formas, los colores, las líneas, de obtener efectos estéticos, como, o sea, obtener efectos a los que va a reaccionar el espectador, como la pintura, como las artes plásticas, como la escultura, digo, las formas y los colores en general. La aptitud musical es la capacidad para manejar el sonido de manera armónica, de manera estética, al tocar instrumentos musicales y que esas combinaciones también tengan efecto en las otras personas. El uso y la facilidad con que las personas aprenden a tocar instrumentos musicales. Hay personas que dicen, no, es que yo toco la guitarra, nunca he recibido clases, pero pues toco melodías y compongo. Esa es una aptitud musical innata. La aptitud ejecutiva es esa capacidad para ejercer liderazgo, para producir, para poner en marcha proyectos o para coordinar grupos.
Muchas personas queremos ser quienes mandan, pero esa aptitud ejecutiva a veces no la tenemos desarrollada. Entonces tenemos que tener liderazgo. Nosotros en psicología ponemos un grupo para que resuelva una cierta situación y quienes se adelantan, quienes se ponen, quienes toman el liderazgo, quienes dan una estructura, un proyecto, coordinan los grupos son los que tienen aptitud ejecutiva. Hay muchas personas que no se ponen al frente en el liderazgo. Hay otras personas que piensan que el liderazgo es nada más llevarme yo los aplausos, pero no. Para ser líder se requieren mucho tipo de aptitud. Hay personas que tienen aptitud persuasiva, que esta es la capacidad para elaborar una argumentación convincente para el debate y el convencimiento de los demás de las demás personas a un punto de vista. En pocas palabras, el término aptitud a menudo se utiliza en el mundo profesional para referirse a los talentos y las habilidades para la situación de lo laboral, para la importancia de lo que se hace en el trabajo. Entonces, la aptitud la vamos a escuchar más para referirse a los talentos innatos de una persona y las habilidades para todas las técnicas y la experiencia desarrollada en el trabajo. Algunos ejemplos de aptitudes profesionales que son muy valoradas, pues es la flexibilidad. Se refiere a la adaptabilidad mental y social para enfrentarse de manera productiva y positiva a un cambio. La mayoría de las veces las personas no estamos acostumbradas a ser flexibles. Los cambios, las cosas distintas nos dan miedo. Lo que no es parecido a lo que yo conozco, entonces me da miedo y no lo quiero y lo rechazo y lo repruebo porque es diferente. Pero cuando soy flexible mental y socialmente, entonces puedo enfrentarme de manera positiva a cualquier cambio. Puedo entender las individualidades del ser humano sin que me afecten y no me lo tomo personal porque eh, no es exactamente que si esté de acuerdo o no esté de acuerdo, más bien es la flexibilidad en la que me adapto a que cada una de las personas pues tiene su vida individual y yo no me meto, por así decirlo. Bueno, la motivación también es una aptitud muy valorada porque se refiere a la capacidad de compromiso que un individuo es capaz de asumir respecto a un proyecto. O sea, qué tanto puede conservar el entusiasmo y sentirse involucrado sin que le haga falta recibir un incentivo constantemente. Una de las problemáticas que tenemos hoy en día es que todas las personas están acostumbradas a trabajar a través de incentivos. Le falta motivación. Por eso es que las metas a largo plazo cuesta mucho poder sostenerlas, porque todas las personas al primer obstáculo se desaniman. Esto es falta de motivación. El conservar el entusiasmo sin que recibas un incentivo constantemente o cada determinado tiempo es esa motivación, ese impulso que te lleva a conseguir metas a largo plazo, 5 años, 10 años, etcétera, sin bajar la guardia. El optimismo se refiere a la capacidad de ver el lado bueno de las cosas, lo cual se traduce en una buena disposición para la resolución de problemas y una baja conflictividad laboral. Las personas optimistas a todo le ven el lado positivo, el lado bueno, y eso hace que no se metan en conflictos o que los eviten al máximo. Otra aptitud es la comunicatividad. Se refiere a la capacidad de una persona para comunicarse tanto con sus subordinados como sus compañeros o superiores de una manera eficiente, respetuosa y activa. Los empleados más comunicativos son capaces de transmitir instrucciones con claridad y de reportar problemas a tiempo. Diferencia entre aptitud y actitud.
Aunque aptitud y actitud suenan muy parecido, no son lo mismo. Mientras que la aptitud se refiere a la capacidad de emprender algo de manera satisfactoria, la actitud, en cambio, se refiere a la disposición general que se tiene al hacer frente a una situación. Es decir, que la actitud de un individuo no tiene que ver con sus capacidades y destrezas, sino con su disposición general y su conducta. Una persona puede tener aptitudes necesarias para llevar a cabo una tarea y sin embargo no tener una buena actitud o disposición para ello. Pruebas para medir aptitudes y habilidades. Bueno. Estas pruebas son psicotécnicas y son herramientas esenciales para evaluar habilidades y aptitudes en diversas áreas. Aquí vamos a ir hablando ahorita de un resumen de los tipos de pruebas más comunes. La primera es pues la de inteligencia. Es una de las más conocidas, la que mide el coeficiente intelectual, la capacidad cognitiva, como la de Wechsler, no sé. Ahí vamos a ir viendo, depende del país, pero miden el coeficiente intelectual. Las pruebas de personalidad evalúan la personalidad como la prueba Minnesota de personalidad o mejor conocida como MMPI. Las pruebas de aptitud pues evalúan. Hace falta mi agua de mango. Evalúan habilidades específicas y bueno, estas habilidades específicas tienen que ver con las habilidades innatas con las que nacemos. Las pruebas psicomotoras pues evalúan eso, las habilidades perceptuales, las destrezas, las habilidades o movimientos motores, como por ejemplo el test de destreza manual de Purdue. Bueno, espero que se diga así. Las pruebas de memoria evalúan la capacidad de recordar y almacenar información. Estos tipos de pruebas regularmente pues son utilizadas en los procesos educativos y de selección de personal o también de orientación vocacional, ahí las utilizamos mucho. Son herramientas valiosas para identificar el potencial de un individuo para desempeñarse ante una tarea de manera eficaz, eficiente o sobre todo en los entornos profesionales. Cuando vemos una persona que tiene una actitud negativa, que a todo anda protestando, te va a meter en problemas en el ámbito laboral. Entonces tú decides si te arriesgas o no a contratar a este tipo de personas. No significa que sean malas personas, simplemente que tienes que ver si es idóneo para el puesto que tú quieres o tal vez es idóneo para otro tipo de puesto, otro tipo de ambiente. Por ejemplo, hay un modelo de los cinco grandes o los Big Five que evalúa las cinco dimensiones de la personalidad: apertura, responsabilidad, extroversión, amabilidad y neuroticismo. Esta tiene mucho que ver porque aquí, ¿qué tanta apertura tienes para la negociación? ¿Qué tan responsable eres o si siempre andas poniendo pretexto? Si tu extroversión va más allá, siempre estás protesta y protesta y protesta contra los demás, pero no te haces responsable de lo tuyo, sino vas culpando a los otros. ¿Qué tan amable y educado eres? ¿Cómo respondes a las personas? ¿Qué disposición o predisposición tienes para estar negociando con una persona? El neuroticismo, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo es tu carácter? ¿Qué tan explosivo eres? Diría yo en mis propias palabras. El cuestionario 16PF mide 16 rasgos de personalidad y se utiliza pues en los contextos clínicos, en los contextos laborales, porque pues da 16 rasgos de personalidad que son básicos para pues contratar a una persona. De ahí te das cuenta por lo menos de lo básico de cómo es.
El MBTI o el tipo Myers-Briggs, este clasifica 16 tipos de personalidad basado en preferencias psicológicas, en parecido al 16PF, pero con preferencias psicológicas. El inventario de personalidad de Minnesota o MMPI, pues es utilizado principalmente en contextos clínicos para evaluar trastornos de la personalidad. Aquí sí ya no estamos hablando nada más de rasgos, sino de trastornos. Otra prueba que es muy utilizada es la de Rorschach. Esta es un test proyectivo que utiliza manchas de tinta para evaluar la personalidad y el funcionamiento emocional de las personas. Estos tests son ampliamente utilizados en psicología para evaluar diferentes aspectos de la personalidad. ¿Para qué sirve evaluar y medir la personalidad? Bueno, las pruebas nos sirven como herramientas valiosas en diversos campos, incluyendo la psicología clínica, como recursos humanos, como orientación profesional, como investigación psicológica, como desarrollo personal. Estas pruebas nos ayudan a diagnosticar trastornos mentales, seleccionar candidatos adecuados a puestos, mejorar la dinámica de grupo, guiar en la elección de carreras, propiciar datos para comprender la relación entre la personalidad y el comportamiento de un ser humano, facilitar el autoconocimiento y el crecimiento individual, entre otros. Realmente hablar de personalidad es hablar de un constructo hipotético que inferimos de la conducta de las personas. Comprende una serie de rasgos característicos del individuo, además de incluir su forma de pensar, de sentir, de ser. La psicología de la personalidad se ocupa de estudiar todo esto. Engloba una serie de características comunes incluidas en diferentes definiciones. Se trata realmente de un constructo hipotético inferido también de la observación de la conducta, es decir, pensamos que X persona se comporta de X forma porque así es su personalidad o porque así es ella o él. Dicho constructo no implica connotaciones de valor, sino que más bien escoge una serie de elementos relativamente estables y consistentes en el tiempo llamados rasgos. Además de que incluye otros elementos como cogniciones, motivaciones y estados afectivos. La personalidad abarca tanto la conducta como la experiencia privada de las personas, sus pensamientos, sus deseos, sus necesidades, sus recuerdos. Se trata de algo distintivo y propio de cada persona, pues aunque existan algunos tipos de personalidad, pues lo cierto es que cada persona es única, es inigualable, y yo agrego, nadie es copia fotostática de nadie, como también pues la personalidad de cada uno. Por otro lado, refleja la influencia en la conducta de elementos psicológicos y biológicos de las experiencias. La finalidad de la personalidad es la adaptación exitosa del individuo al entorno. Entonces, existen definiciones de la personalidad y una de las más utilizadas y considerada más completa es la de Bermúdez de 1996, que define como, perdón, organización relativamente estable de características estructurales y funcionales innatas adquiridas bajo las especiales condiciones de su desarrollo, que conforman el equipo peculiar y definitorio de conducta con que cada individuo afronta las distintas situaciones. No debemos confundir esta definición de la personalidad con las frases hechas cotidianamente que usamos en el léxico común. Fulanito o fulanita tiene mucha personalidad o no tiene personalidad. Esto realmente no es la personalidad o no se mide de esa manera, aunque pueden sí estar un poco relacionadas, pero no es
lo mismo. Cuando usamos estas frases nos estamos refiriendo o imaginando a personas con un carácter fuerte o con ideas muy claras. Es decir, utilizamos la palabra personalidad como sinónimo de carácter y no necesariamente es así. Incluso si matizáramos más aún, veríamos que el carácter es un constructo más biológico e innato. Sería como una manera en que la persona reacciona habitualmente frente a una situación. Por contra, cuando hablamos de alguien sin personalidad, pensamos en personas pues con las ideas poco claras, con falta de iniciativa o influenciables o incluso un poco dependientes. Es decir, atribuimos no tener personalidad a la falta de ciertas características que no tienen que ver con una persona para que sigamos considerando que tiene una personalidad u otra. O sea, no son sinónimos. No hay que confundirlos. Todo esto forma parte del lenguaje común o de las expresiones verbales y no podemos considerarlo, digamos, errado o no, sino evitemos utilizarlos, porque sí es cierto que no coincide con el concepto de personalidad que aquí estamos describiendo. Así que vemos cómo la personalidad en realidad es mucho más que tener o no tener carácter, porque además engloba muchas características de la personalidad, como su forma de pensar, de sentir, de comunicarse, el modo en que vive, la forma en que se emociona, cómo toma decisiones, lo que tolera, lo que no tolera, bueno, la psicología de la personalidad. Pues es la disciplina que se encarga de estudiar el efecto de las diferencias individuales en la personalidad sobre una conducta. Esta está formada por tres tipos de modelos teóricos. El primer modelo es el internalista. Establece que la conducta está determinada básicamente por variables personales que constituyen un predictor válido de dicha conducta. Como que ya tenemos una predisposición determinada a cómo vamos a hacer, cómo será nuestra conducta o cómo vamos a reaccionar. Los modelos situacionales consideran que las causas de la conducta son externas al individuo. Hay como que un paradigma mecanicista, vamos a decirlo así. Ponen en énfasis que en la conducta, que es importante en sí misma y que es producto del aprendizaje. Los modelos interaccionistas determinan que la conducta es el resultado entre la interacción de las variables, la situación, o sea, las variables situacionales y las personales. Estos modelos superan el reduccionismo de las anteriores porque se trata de una mezcla prácticamente de las dos anteriores. Los rasgos de personalidad permiten construir una identidad propia y adaptarse al mundo y al entorno. Esto caracteriza a las personas o que las personas sean únicas. Incluye rasgos tanto positivos como negativos, o más bien considerados socialmente positivos o negativos, como por ejemplo la empatía, la solidaridad, la ira, el optimismo, el pesimismo, la alegría, el mal humor, eh, la sinceridad, la honestidad, el rencor, entre otros. También podemos hablar de rasgos de personalidad como los conjuntos de rasgos comunes que constituyen los diferentes tipos de personalidad. Así podemos hablar de que hay personas con tendencias depresivas, personas con tendencia dependiente y un sinfín más. Es decir, la personalidad está formada por los rasgos que definen a una persona, no nada más por el carácter. Esta es bastante estable en el tiempo, así como transituacionalmente, o sea, depende de las situaciones, cómo va a reaccionar, pero se sostiene en el tiempo en estas mismas situaciones. Si bien es cierto que con matices
ya que hay pues situaciones más extremas que otras y que pueden llevar a la persona a comportarse de manera nunca pensada o nunca antes manifestadas. Bueno, y obviamente ya hemos estado hablando de personalidad, pero también existen no nada más estudios de personalidad, sino trastornos de la personalidad. Y aquí es donde vamos a ver que hay ciertas personas con cierto tipo de conductas y comportamientos propios de este trastorno. Los rasgos de una persona que son extremos, que llegan a ser disfuncionales, que normativamente pues están desviados o no, o son desadaptativos, vamos a decirlo así, se consideran que forman parte de un trastorno de personalidad, pero hay que consultar con los diagnósticos, o sea, no es nada más decir, ah, esta persona pienso que es desadaptativa y entonces tiene un trastorno de personalidad. No, estos diagnósticos pues lo tienen que hacer las personas que son especialistas y que ya saben, porque hay que consultar y cubrir ciertos criterios de manuales de referencia, como el DSM-4 y otros que marcan los rasgos que deben de sostenerse a lo largo del tiempo, o sea, deben de ser predominantes por más tiempo y que no le permiten funcionar adecuadamente a una persona y a su vez le generan malestar. Vamos a hablar pues, trastornos de personalidad desde el enfoque de la reflexión final en la que pues el ser humano es rico en características, en esencia, en muchísimas cosas que podemos estudiar, conductas, comportamientos. La personalidad es un reflejo pues de la complejidad y riqueza del ser humano, una combinación única de pensamientos, emociones, conductas, tomas de decisiones, rasgos que nos distinguen y nos acompañan, pues en esta hermosa adaptación al entorno, en esta hermosa historia de vida. Y comprenderlo, comprender todo esto no solo nos ayuda a aceptarnos unos a otros, sino también a nosotros mismos, a valorar la diversidad de quienes nos rodean. Todos somos únicos e inigualables. Realmente la inclusión es entender que todos somos diversos y que no hay que etiquetar a nadie, más que cualquier cosa, no tiene que ver nada más con un género. La inclusión tiene que ver con esa diversidad que tenemos como seres humanos. Todos poseemos rasgos y características que al interactuar unos con otros contribuyen a la creación de nuestra identidad y nos permiten enfrentar la vida desde un lugar auténtico. En definitiva, nuestra personalidad no es solo un conjunto de rasgos, sino un recurso valioso para el crecimiento personal, para la conexión con otras personas, para ser mejores seres humanos. Bueno, la, las características propias de la personalidad, pues se refiere a este tipo de patrones que pues consisten en pensamientos, sentimientos y comportamientos que distinguen a un individuo. Estas características pues incluyen, por ejemplo, la apertura que tenemos a la experiencia o la predisposición a probar cosas nuevas, a ser receptivo, a tener nuevas ideas, a observar a otras personas sin el juicio, es aprender. A mí no me gusta etiquetar a las personas, para mí son seres humanos. Esto no es de razas, de cultura ni nada de eso, es de ser personas, de ser humanos. La responsabilidad también es otro rasgo que tenemos los seres humanos. La responsabilidad, que es la capacidad de ser organizados para cumplir
con nuestras obligaciones. La extraversión, pues es esa tendencia de ser sociables, disfrutando la compañía de otros, pero expresándonos en ocasiones de maneras que otros seres humanos no comprenderían porque pueden ser muy efusivas o muy intensas. La amabilidad es la disposición de ser compasivos y cooperativos con los demás. Es esa manera en que en ocasiones encontramos gente que aunque no le pedimos ayuda, siempre están dispuestos a ser compasivos, a cooperar y a colaborar. El neuroticismo se refiere a esa propensión a experimentar emociones negativas como ansiedad y tristeza. La personalidad, al final de cuentas, es un conjunto dinámico y único de características psicológicas que influyen en cómo una persona interactúa con su entorno y es percibida por las demás personas. ¿Sí? Y cómo y cuándo se construye la personalidad y cuáles son las cualidades de la personalidad. Fíjense bien que se va construyendo, ¿sí? Y al final de cuentas, nosotros vamos viendo este, qué cosa es lo que resulta de lo que la persona al final de cuentas construyó. Vamos a decirlo así, inspirándonos que la génesis de toda personalidad en esta génesis pues, se encuentran diversos elementos de origen hereditario, pero también de origen ambiental. La herencia, pues, proporciona una constitución física, una dotación genética mediante la cual vamos captando el mundo y aprendemos a responder en él. El ambiente nos proporciona elementos de interpretación, pautas que van dando significado a los estímulos de nuestro alrededor y determinan nuestras formas de respuesta. La influencia entre lo hereditario y lo aprendido en el ambiente a través del tiempo y del espacio van dando origen y van determinando las cualidades de la personalidad. Vamos a decirlo así, que el individuo no nace totalmente con una personalidad determinada, sino con cierta dotación que, que, que pues va a ir haciendo que al final se complemente con el desarrollo, con el ambiente. O sea, trae una dotación y lo que le falta lo complementa con el desarrollo posterior a todas las características genéticas. Entonces, em, ahí vamos viendo que al final de cuentas somos un constructo. La personalidad pudiera yo decir que se conquista, se hace, se construye, se propicia. Las condiciones heredadas sí se complementan y se transforman a través de la experiencia, del aprendizaje, de la educación, del trabajo constante, de la fuerza de voluntad, de la convivencia y el cultivo de nuestra persona. Nosotros vamos formando nuestra propia personalidad y vamos modificando. El ser humano tiene esa gran capacidad de evolucionar, de ser mejores, de hacer cambios a favor, de ser cambiantes. Cada vez que tenemos una experiencia, cada vez que aprendemos algo, ya no somos los mismos. Vamos, vamos formando nuevas cosas. Partiendo de todo esto, podemos entender que los elementos que constituyen una personalidad pues son tanto los factores heredados y aprendidos, como por ejemplo, el temperamento se refiere a la forma natural o biológica que tenemos de relacionarnos con el medio ambiente y que por lo tanto es heredable, innato y pues cuesta mucho modificarlo. Te podemos trabajar para modificarlo. Podemos, sí, claro, todos los seres humanos tenemos la capacidad de aprender, pero ya nacemos con un temperamento.
El carácter, pues, significa, vamos a decirlo así, del griego como marca o sello. Es el que determina las formas constantes y típicas de actuar de una persona. Se va configurando de acuerdo a nuestras etapas evolutivas, desde que nacemos, o sea, la infancia, la adolescencia, y mediante la interacción con el contexto social hasta que llegamos a ser adultos y todavía se sigue modificando con nuestras vivencias, con nuestras experiencias y que por lo tanto es adquirido, es modificable y obviamente educable. La inteligencia, pues es un concepto abstracto mediante el cual confluyen una serie de elementos que tienen que ver con el aprendizaje, la adaptación en situaciones nuevas, la solución de problemas, el proponerse fines, la capacidad de valoración, la autocrítica. Sabemos que cada persona pues se adapta a la realidad de una manera diferente. Entonces la inteligencia es una forma de interactuar con el mundo, una forma de comportarse, de actuar, de vivir y pues en sí, así, si así se quiere decir, pues digamos como que una forma de ser. El estatus y los roles sociales de la personalidad de un individuo, pues se va moldeando, depende del rol y el estatus que ocupa en la sociedad. Todo individuo tiene la capacidad de encuadrar su personalidad de acuerdo con la posición y el papel que desempeña en la sociedad. Esto se produce en una interrelación mutua. El estatus y el rol exigen un comportamiento determinado del individuo. Este imprime ciertas características de su personalidad a su actuación. Por ejemplo, una persona que nace y no tenía dinero, pues su conducta cambia cuando tiene dinero. De que cambia, cambia. Nada más que si lo hace de manera positiva o negativa o si lo hace ayudando a los demás o siendo egoísta, eso ya es una característica de su propia actuación. Por otra parte, acontecimientos y eventos que provocan un evento emocional muy alto o impactos sociales de menor nivel pueden tener gran frecuencia en la vida del niño o la niña. Vamos a decirlo así, que son las experiencias de aprendizaje, pues no son iguales porque unas son de cuidado y las otras son de abuso, otras son de atención, otras son de abandono, otras son de afecto o de vergüenza pública, dependiendo. Otras pueden ser conversaciones y otras de gritos, otras de tiempo de calidad, otras de ausencia, o sea de un clima familiar ansioso o uno equilibrado, depende. Depende de esto cómo nosotros vamos a reaccionar, el cómo fuimos mirados, cuidados, queridos, atendidos de forma continuada a lo largo de los años que conformaron nuestra infancia y nuestra adolescencia es de lo más determinante en la construcción de nuestra personalidad. Es importante señalar que este proceso de configuración de la personalidad ni es instantáneo ni tiene una edad fija en cada persona. Sus acontecimientos vitales y los procesos de aprendizaje determinarán los distintos tiempos de esto. Si tenemos tendencia a etiquetar y reducir categorías, probablemente para manejar mejor los conceptos que nos inquietan y o que son demasiado flexibles o demasiado cambiantes para los que estamos dispuestos a tolerar. Y esto sucede también en el ámbito de la personalidad. Precipitarnos a etiquetar o prejuzgar antes de tiempo tendencias que, pues, al final de cuentas no sabemos si se vayan a cristalizar. Eso no, mejor no prejuzguemos. En todo caso, se entiende que a partir de los 18 a 20 años la forma de ser de cada persona ya va a tender a permanecer un poco más estable a lo largo del tiempo y ante distintas situaciones. Yo diría que más bien después de los 25, de acuerdo a mis investigaciones. Pero bueno, todo esto depende de acuerdo
a las pruebas que aplicas para medir, a la observación, a tus técnicas y a todo lo referente a lo que tú vayas marcando de la personalidad. Y bueno. Vamos finalizando el en vivo. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde, hora del centro de México, con el programa de radio y a las 5 de la tarde con otro programa en vivo. Vean este, vean los demás, compartan y sobre todo no sabemos quiénes lo pueden necesitar. Y bueno, vamos calificando la participación. Si en este momento no pueden hablar, la mandan por escrito. Acuérdense que tenemos vías de comunicación, el WhatsApp de la materia. Tienen mi número de WhatsApp personal, está el correo institucional, tenemos la plataforma y también tenemos los en vivos, tenemos los videos de YouTube, tenemos los videos en la plataforma. No hay pretexto para no cumplir con nuestras tareas o para que se vea nuestra calificación se vea perjudicada. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanme, pregunten, estamos en tiempo hasta hoy. Ya hemos visto lo más básico de la materia. Tenemos tiempo, pero recuerden, tenemos hasta el día 7 para mandar las tareas. Sí, entonces para que yo les pueda calificar. Si no pueden en la plataforma por el correo, escríbanme y buscamos solución. Sí, entonces eh, les dejo también mi número de WhatsApp escrito 99 32 80 16 76 WhatsApp escrito, no tengo llamadas ni audio. Sí, entonces, bueno, jóvenes, un punto importante porque he estado regresando algunas tareas a sus compañeros porque tienen mucha falta de ortografía. Lean por favor bien lo que van a mandar. Es su tarea, es muestra de lo que aprendieron. No es nada más una ponderación numérica, es muestra de su aprovechamiento y somos ya profesionistas. Estamos en la antesala de ir a la plantilla laboral y cómo vamos a competir con otras empresas, con otras personas más capacitadas si nosotros no somos cuidadosos ni siquiera. Ay, quitar los hipervínculos y etcétera. Por favor, se los encargo mucho y bueno, nos vemos el próximo domingo.